Soy el doctor Fernando Romero y hoy quiero hablarles de dos de los órganos más trabajadores y discretos de su cuerpo, los riñones. Estos órganos vitales funcionan en un segundo plano, sin generar dolor ni quejas evidentes como lo harían el corazón o el hígado. Sin embargo, es precisamente esa naturaleza silenciosa la que los convierte en órganos mucho más vulnerables de lo que comúnmente se cree. A diferencia del hígado, que tiene una notable capacidad de regenerarse, los riñones apenas pueden repararse a sí mismos una vez que el daño ha comenzado. Cuando el deterioro se inicia, progresa de forma gradual y sigilosa. Para cuando los síntomas se manifiestan, la situación suele ser más avanzada de lo que uno podría haber imaginado. Por esta razón, es absolutamente crucial entender la conexión profunda entre sus riñones y los alimentos que consume a diario. Comprender para poder prevenir, comprender para poder proteger y, lo más importante, comprender para extender la vida útil de sus riñones el mayor tiempo posible. Le sugiero sinceramente que se quede a ver este video en su totalidad, porque la verdad es que no hay una única lista de alimentos buenos que funcione para todo el mundo. Lo que para una persona puede ser un alimento desintoxicante y beneficioso para los riñones, para otra podría ser perjudicial, todo dependiendo de la etapa de salud renal en la que se encuentre. Esto es especialmente cierto cuando nos referimos a la enfermedad renal crónica, una condición mucho más prevalente de lo que se piensa. Cuando la capacidad de filtración de los riñones empieza a decaer y esta situación se mantiene en el tiempo, su cuerpo ingresa en una fase silenciosa pero de alto riesgo. Millones de personas en el mundo viven con esta condición sin siquiera sospecharlo. El origen de este problema a menudo se encuentra en factores de riesgo muy comunes: niveles elevados de azúcar en la sangre, presión arterial alta o incluso el uso prolongado de medicamentos que consideramos inofensivos. Estos factores atacan de manera directa los diminutos y delicados vasos sanguíneos de los riñones, provocando inflamación, daño y, progresivamente, una pérdida de su función. Lo más alarmante es que la mayoría de las personas se enteran de esto solo cuando sus riñones ya han sufrido un debilitamiento considerable. Pero hay una buena noticia. Si usted comprende la situación a fondo, todavía hay un amplio margen de acción. Y es precisamente por eso que la información que compartiré hoy puede representar un antes y un después para usted. Si me preguntara cuál es la causa fundamental de la mayoría de estos problemas, la respuesta le resultará familiar si ha seguido nuestro contenido por algún tiempo: el azúcar y la resistencia a la insulina. Estos dos elementos casi siempre van de la mano y son el pilar de la diabetes tipo 2, pero su impacto dañino no se limita a eso. También son los arquitectos del síndrome metabólico, del cual la diabetes tipo 2 es solo una pieza y la hipertensión es otra. Mi experiencia clínica a lo largo de los años me ha demostrado que un altísimo porcentaje de personas con presión arterial elevada pueden ver mejoras significativas e incluso normalizar sus niveles, simplemente al corregir la resistencia a la insulina. Lo mismo sucede con nuestro sistema de defensa. El exceso de azúcar debilita el sistema inmunitario de una manera muy sutil, volviendo al cuerpo más propenso a la inflamación crónica y ralentizando su capacidad de recuperación. Por ello, al observar el panorama completo, el azúcar y la resistencia a la insulina son los principales responsables detrás de la gran mayoría de los casos de daño renal que veo en mi práctica diaria. Pero para cuidar los riñones de forma efectiva, es indispensable que entendamos con claridad las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica. Los alimentos, la forma de comer y lo que se debe evitar cambian radicalmente según la fase en la que se encuentre. Curiosamente, la nomenclatura de estas etapas a menudo lleva a confusión. La etapa 1, que suena como el inicio de un problema, en realidad corresponde a una función de filtración renal por encima de 90, lo cual es completamente normal. Yo siempre les explico a mis pacientes que esto es un estado de salud óptimo, aunque en el sistema médico se le denomine etapa 1. La etapa 2 es parecida. Ocurre cuando la filtración cae por debajo de 90 pero se mantiene por encima de 60. En este punto, los riñones ya han comenzado a experimentar un daño muy leve. Su capacidad de filtrado ya no es la de antes y, en ocasiones,
El cuerpo puede empezar a dar señales muy sutiles que no todo el mundo percibe. Lo importante aquí es que los análisis de sangre habituales todavía no suelen encender las alarmas. Si su resultado es, por ejemplo, 77, el laboratorio lo reportará como un valor dentro del rango normal. Sin embargo, desde una perspectiva fisiológica, sus riñones ya han entrado en la etapa 2 de la enfermedad renal crónica. Luego llegamos a la etapa 3, y es aquí donde la situación empieza a ponerse más seria. Cuando la función de filtración se sitúa entre 30 y 60, los riñones ya enfrentan dificultades reales. Esta etapa, a su vez, se divide en 3A y 3B. Le sigue la etapa 4, cuando el valor de filtración cae por debajo de 30, y finalmente la etapa 5, con una función por debajo de 15. En este último punto, los riñones se encuentran en una insuficiencia renal declarada. Entender con exactitud en qué punto de este camino se encuentra usted es el paso fundamental para saber qué acciones tomar. Y es justo ahí donde vamos a profundizar a continuación. En la siguiente parte, exploraremos juntos los distintos grupos de alimentos. Pero antes de detallar qué comer y qué evitar, hay un concepto de suma importancia que necesito que comprenda a la perfección. Cuando se habla de una dieta renal, la mayoría de las veces no se refiere a todo el mundo, sino a un grupo muy concreto de personas, aquellas cuya función de filtración está entre 15 y 60, es decir, las que se encuentran en las etapas 3A, 3B y 4. Las demás etapas requieren enfoques totalmente diferentes. Y para que pueda dimensionar la gravedad del asunto, quiero empezar hablando de la etapa más crítica. La etapa 5 es el punto en el que los riñones prácticamente han dejado de funcionar. En ese momento, la capacidad de filtración desciende por debajo de los 15 mililitros por minuto. A nivel mundial, aproximadamente 2 millones de personas viven en esta condición, y hay una estadística que me resulta particularmente preocupante. Estados Unidos, que alberga cerca del 4% de la población global, concentra casi el 40% de todos los casos de insuficiencia renal, con cerca de 800,000 personas solo en ese país. Esto nos demuestra con una claridad abrumadora que el problema no es simplemente una cuestión de edad o de destino. Es una consecuencia directa del estilo de vida y de los hábitos alimentarios mantenidos a lo largo de muchos años. Se invierten billones de dólares anualmente en lo que llamamos atención médica, pero estas cifras no hacen más que aumentar. Esto revela una verdad incómoda. El sistema es muy bueno tratando la enfermedad una vez que ya está establecida, pero falla en ayudar a las personas a evitarla desde el principio. Por eso, si usted realmente quiere preservar su salud, no puede quedarse esperando que el sistema lo resuelva por usted. Necesita tomar las riendas, necesita entender su cuerpo y cuidarse activamente. La razón por la que debe hacer todo lo posible para no llegar nunca a la etapa 5 es que una vez allí, las opciones se reducen drásticamente. Una de las opciones es la diálisis. Es un avance médico asombroso, sin duda. Máquinas que pueden reemplazar la función renal, filtrando su sangre y permitiéndole seguir con vida. Pero debo ser honesto, no es una vida sencilla. La tasa de supervivencia a 5 años es de aproximadamente el 35%, y un número considerable de pacientes no sobrevive al primer año. Para ponerlo en contexto, una persona sana que cumple 60 años puede tener una expectativa de vida hasta los 80 o más. Pero si a los 60 años necesita diálisis, su esperanza de vida promedio se reduce a unos 64 años. La otra opción es un trasplante de riñón. Aquí los resultados son mucho más alentadores, con una tasa de supervivencia a 5 años que puede llegar al 80%. Pero la realidad es cruda. Solo alrededor del 20% de los pacientes en lista de espera logran acceder a un trasplante. Cientos de miles de personas esperan, mientras que la oferta de riñones donados cubre solo una fracción de la demanda. Lamentablemente, muchas personas fallecen en la espera. Por todo esto, la decisión más inteligente no es elegir entre diálisis o trasplante. La decisión más inteligente es hacer todo lo que esté a su alcance, a partir de hoy, para no tener que enfrentar jamás esa disyuntiva. Y de eso precisamente es de lo que vamos a seguir hablando. Entonces, ¿por qué es necesario limitar ciertos alimentos cuando los riñones están enfermos?
Este es un punto que genera mucha confusión. El problema central no es que estas sustancias sean intrínsecamente malas, sino que los riñones enfermos han perdido la capacidad de gestionarlas como lo hacían antes. Un riñón sano es un maestro del equilibrio. Puede filtrar y regular con precisión el sodio, el potasio, el fósforo, los productos de desecho de las proteínas como el nitrógeno, e incluso la cantidad de líquido que usted bebe, incluyendo el agua. Sabe cuándo retener y cuándo eliminar. Pero cuando el riñón está dañado, esta fina capacidad de regulación se deteriora. Sustancias que antes eran inofensivas e incluso vitales, ahora pueden acumularse, generando una carga tóxica y un estrés adicional para los riñones. Y aquí yace el mayor malentendido que quiero aclarar. Se observa que los riñones enfermos tienen problemas para filtrar sodio, potasio, fósforo, nitrógeno y agua. De ahí, erróneamente, se concluye que estas sustancias son la causa de la enfermedad renal y que todos deberían evitarlas para prevenirla. Esa conclusión es incorrecta. Su cuerpo necesita proteínas para construir y reparar cada tejido. Un riñón sano necesita proteínas para mantener su propia estructura. Incluso un riñón con un daño leve necesita proteínas para intentar recuperarse. El sodio, el potasio y el fósforo no son venenos. Son minerales esenciales para la vida que deben ser suministrados regularmente. La diferencia radica en la capacidad de regulación. Cuando sus riñones están sanos, usted necesita estas sustancias para estar sano. Cuando sus riñones están enfermos, debe limitarlas, no porque sean malas, sino porque su cuerpo ya no puede manejarlas adecuadamente. Si este concepto aún le parece algo abstracto, piense en un hueso fracturado. Es imposible poner peso sobre un hueso roto, pues eso impediría su curación, pero eso no significa que soportar peso sea malo para los huesos. De hecho, soportar peso es lo que fortalece los huesos una vez que se han recuperado. Con los riñones sucede exactamente lo mismo. El problema no son las sustancias en sí, sino el momento y la capacidad de su cuerpo para gestionarlas. En la etapa 1 y la etapa 2, hablamos de fases muy iniciales del proceso. Honestamente, en este punto, sus riñones todavía tienen una fuerza considerable. La etapa 1, como mencioné, que es un estado completamente normal. En la etapa 2 es cuando puede empezar a haber una retención muy ligera y silenciosa de ciertas sustancias. Entonces, ¿es necesario limitar sodio, potasio, fósforo o proteínas en este punto? En la etapa 1 mi respuesta es un rotundo no. Si sus riñones están sanos y usted consume alimentos reales y saludables, su cuerpo tiene toda la capacidad de autorregularse. La etapa 2 es un terreno un poco más delicado. Aquí, lo crucial no es empezar a eliminar alimentos, sino observar. Es necesario revisar sus análisis de sangre. ¿Están los minerales perdiendo su equilibrio? ¿Alguna sustancia empieza a acumularse? Si todo se mantiene en rangos estables, significa que va por buen camino. En este momento, su enfoque debe ser consumir alimentos integrales. Su cuerpo necesita materia prima de calidad para reparar y regenerar, incluyendo a los propios riñones. Pero si su presión arterial comienza a subir o aparecen otros desequilibrios metabólicos, es el momento de evaluar su dieta con más detenimiento. Y aquí quiero que recuerde el pilar de todo esto. La raíz del problema no está en los minerales ni en las proteínas, sino en la resistencia a la insulina. El azúcar y la insulina elevadas son como un lodo que va atascando el sistema de filtración de sus riñones. Por eso tanto una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas saludables, o un enfoque de alimentación basado en alimentos íntegros, le ayudará y a eliminar de raíz los factores que están dañando silenciosamente sus riñones. Esta es la primera y más importante clave. ¿Y qué pasa con la proteína? Usted la necesita para regenerar sus tejidos. No la reduzca drásticamente, pero tampoco se exceda. Una ingesta muy elevada de proteínas genera más desechos nitrogenados. Y si los riñones están debilitados, esto puede suponer una carga. Sin embargo, para llegar a un nivel tóxico, tendría que consumir cantidades realmente altas. Si su función de filtración se acerca al límite de 60, puede considerar una ligera reducción de la proteína, pero recuerde que su cuerpo aún la necesita para sanar.
Y finalmente, no olvide los factores básicos. El movimiento regular envía señales positivas a todo el organismo. Reducir el estrés es igualmente vital. El estrés eleva la presión arterial, mientras que la relajación y la meditación ayudan a disminuirla. Con una presión arterial estable, sus riñones estarán más protegidos, su sistema inmunitario más fuerte y el riesgo de infecciones se reducirá notablemente. La calidad de la proteína es un factor que a menudo se subestima. Cuando consume proteína de baja calidad, como la que se encuentra en muchas proteínas en polvo comerciales, el cuerpo no la utiliza eficientemente para construir tejidos. En su lugar, la quema como si fuera energía. Al hacer esto, se produce una gran cantidad de residuos nitrogenados, lo que impone una carga directa y adicional sobre sus riñones. Es en este contexto donde la dieta restrictiva para el riñón se vuelve verdaderamente necesaria. Esto corresponde a la etapa 3 y la etapa 4 de la enfermedad renal crónica. En este punto, el daño ya es de moderado a severo. Todavía hay esperanza de ralentizar la progresión e incluso de lograr cierta mejoría, pero la condición indispensable es no presionar más a los riñones porque ya no funcionan de manera óptima. En las etapas 3 y 4, el sodio debe controlarse de forma estricta, generalmente por debajo de los 2000 miligramos al día. El fósforo también debe limitarse, idealmente por debajo de los 1000 miligramos. La proteína no se puede eliminar, pero sí debe ajustarse a una cantidad adecuada, que para la mayoría de las personas oscila entre 60 y 80 gramos diarios, dependiendo de su constitución física. Y lo más importante no es solo la cantidad, sino la calidad de esa proteína. El potasio es un tema más complejo. En la etapa 3A, cuando la función de filtración aún se encuentra entre 45 y 60, los riñones generalmente todavía manejan bien el potasio. En este caso, no debería apresurarse a restringirlo, ya que es un mineral crucial para los músculos, los nervios y el corazón. Una restricción innecesaria podría ser contraproducente. Sin embargo, al pasar a la etapa 3B, cuando la filtración cae por debajo de 45, el potasio debe vigilarse de cerca y por lo general mantenerse por debajo de los 3000 miligramos. Y al avanzar a la etapa 4, este límite debe reducirse aún más, a menos de 2000 miligramos. La razón es que el corazón es extremadamente sensible al potasio. Un nivel demasiado alto puede alterar el ritmo cardíaco y, en casos graves, provocar eventos que ponen en riesgo la vida. Entender estos umbrales no es para asustarse, sino para poder gestionar la situación con inteligencia y proactividad. La etapa 5 es un capítulo completamente diferente. Aquí el daño es severo, y quiero ser muy claro. Este no es el momento para experimentar ni para manejar la situación por su cuenta. Se trata de una emergencia médica que requiere la supervisión estricta de un nefrólogo. En esta fase, los riñones han perdido casi toda su capacidad de eliminación. El sodio, el potasio y el fósforo ya no se excretan eficazmente, por lo que deben restringirse de manera rigurosa. Incluso el agua que bebe deja de ser algo que pueda consumir libremente. Con una función de filtración tan baja, el cuerpo no puede eliminar el exceso de líquidos, y una pequeña cantidad de más puede llevar a una sobrecarga de volumen, edema e insuficiencia cardíaca. La proteína en esta etapa es un asunto muy delicado. Aunque parezca contradictorio, mientras los riñones luchan por eliminar los desechos nitrogenados, su cuerpo está perdiendo proteínas constantemente. La albúmina, la proteína principal de la sangre, se escapa por varias vías. Si los riñones aún producen orina, se filtra a través de ellos. El hígado, a menudo afectado también, produce menos albúmina, y el propio proceso de diálisis también elimina parte de la proteína. El resultado es una pérdida neta de proteínas, que es la causa profunda del edema severo que sufren muchos pacientes. Por lo tanto, la suplementación con proteína es necesaria, pero no con cualquier proteína. Debe ser proteína de alta calidad. La razón es simple. Los desechos nitrogenados solo se producen en gran cantidad cuando la proteína se usa como energía. Cuando la proteína de buena calidad se utiliza para su propósito principal, que es construir y reparar tejidos, no genera una carga de nitrógeno tan grande. En la etapa 5, cada pequeña elección importa.
y por eso debe tomarse con conocimiento y siempre bajo supervisión médica. Ahora que usted comprende las etapas de la enfermedad renal, todo empieza a tener mucho más sentido. La elección de alimentos deja de ser un laberinto de reglas confusas y se convierte en una serie de decisiones lógicas. Sin embargo, recuerde este punto crucial. Los principios que veremos a continuación aplican principalmente a las etapas 3 y 4. Si usted se encuentra en otra etapa, por favor, vuelva atrás y sitúese en el contexto correcto. La manzana es un clásico en las dietas renales y con buena razón. Su aporte de fósforo es mínimo, el de potasio es moderado y el sodio es prácticamente inexistente. Estas cifras son por cada 100 gramos. Pero hay un matiz importante. Si usted está en una etapa temprana y su problema de fondo es la resistencia a la insulina, la manzana quizás no sea la mejor opción. Para alguien con diabetes, el azúcar, incluso el de la fruta, es algo que se debe controlar. Afortunadamente, hay opciones bajas en minerales que no vienen con una carga de azúcar. El pimiento es un excelente ejemplo. Su contenido de sodio, potasio y fósforo es bajo y apenas aporta azúcar. Es una opción segura y versátil. Las bayas también son muy recomendadas. Dentro de este grupo, me gustan especialmente las frambuesas. Son ricas en nutrientes, tienen un sabor intenso y su contenido de azúcar es muy bajo en comparación con otras bayas como los arándanos. El arándano rojo se asocia con la salud renal y de la vejiga, y hay ciencia detrás de ello. Pero el problema práctico es que es casi imposible consumir arándanos rojos naturales sin añadirles azúcar. Si usted tiene resistencia a la insulina, esta fruta solo debería considerarse si la consume sin azúcar añadido. El repollo es un alimento muy valioso, bajo en los minerales conflictivos y muy versátil. La coliflor también es una buena opción, aunque su potasio es un poco más alto. Recuerde que estas cifras son por 100 gramos, y es fácil consumir más que eso. La restricción estricta de potasio solo es necesaria en etapas avanzadas. La lechuga de hoja verde es otra opción excelente. Su contenido de sodio, potasio y fósforo es bajísimo. La cebolla también es destacable, baja en carbohidratos, baja en minerales restringidos, pero rica en compuestos de azufre que ayudan al cuerpo a producir glutatión, apoyando así la desintoxicación y el sistema inmune. Ahora, un caso interesante: el huevo. La clara de huevo siempre aparece en las dietas renales por ser proteína pura y baja en minerales. Pero cuando se elimina la yema, como se suele recomendar por su fósforo, se reduce sin querer el valor biológico de la proteína. La proteína de la clara sola se usa de forma menos eficiente, produciendo más residuos nitrogenados, justo lo que se intenta evitar. Mi postura es consumir el huevo entero, pero con moderación. Limitar no significa eliminar. Lo importante es la cantidad total y la calidad. Piense en el fósforo como un presupuesto. Cuando decida gastarlo en una proteína, haga que valga la pena. Elija fuentes de alto valor biológico. No puede comer huevos sin límite, pero consumirlos de forma inteligente aporta más beneficios que riesgos. Lo mismo aplica a la carne y el pescado. No se eliminan, pero se limitan. Siguen siendo las mejores fuentes de proteína que tiene. Usted necesita esa proteína para reparar tejidos. Por lo tanto, cuando consuma proteína, elija la de mejor calidad posible. Aunque su contenido mineral sea un poco más alto, el valor que su cuerpo recibe es superior. Esa es la forma inteligente de comer para proteger sus riñones. Finalmente, quiero mencionar un grupo especial. No son alimentos de consumo masivo, sino herramientas de apoyo con un carácter casi medicinal: el ajo, el jengibre y la cúrcuma. Sus propiedades son inmensas: antiinflamatorias, antibacterianas, de apoyo al sistema inmune y a los procesos de limpieza del cuerpo. Dada su potencia, no hablamos de porciones de 100 gramos. Unos pocos gramos al día son suficientes. Aunque aportan una pequeña cantidad de minerales, nunca los consumirá en cantidades que supongan una carga renal. Usados correctamente, en pequeñas dosis, son aliados poderosos que ayudan al cuerpo a reducir la inflamación y facilitan el trabajo de los riñones. Si esta información le ha ayudado a entender mejor su cuerpo y a tomar mejores decisiones para sus riñones, le invito a que siga explorando cómo tomar el control de su salud.
Entender cómo funciona su cuerpo desde dentro es el primer paso. Cada video, cada pieza de conocimiento puede ser la decisión correcta que le ayude a proteger su salud y a prolongar su vida. Ahora que tiene esta información, ¿cuál es el primer cambio, por pequeño que sea, que se compromete a hacer esta semana por la salud de sus riñones?